Saludos, bienvenidos a otra entrega de Salud y Previsión 110, su espacio habitual de cada domingo a las 5 y con sus respectivas retransmisiones por Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Astere, canal 54 de La Voz del Trópico y también las transmisiones en los espacios especiales que nos concede Coral 39. E igualmente en las plataformas Revista 110.online e igualmente también por las plataformas digitales de Facebook, Revista 110 y YouTube. Gracias por estar con nosotros, acompañados en esta ocasión por el doctor Santos Ramírez Uribe, quien es expresidente de la Sociedad Dominicana de Anestesiología y ex vicepresidente del Colegio Médico Dominicano. Sí, una persona ya nuestro gurú de cada semana aquí para conocer cómo funcionan las cosas, tanto en el nivel de salud como también en el nivel gremial de la medicina. Y desde Chile también Horacio Montenegro, a quien les damos un gran saludo y las gracias por producir este espacio junto al doctor Julio Jacín, con la conducción de quien les habla, Carlos Alonso. Bien, hoy tenemos muchos temas. Vamos a ver primero, doctor Uribe, cómo podemos introducir un estudio de toda esta situación que está actualmente manteniendo en expectativa en la opinión pública a los médicos, pero quizás con menos voz y haciéndose sentir menos por falta de oportunidades a los pacientes. Es la necesidad de un diálogo entre el colegio médico y el gobierno para, a fin de cuentas, resolver el asunto de las ARS, la atención médica y la cobertura. Doctor. Bueno, como siempre, dar las gracias a la dirección del programa por invitarme siempre a estar con ustedes, a los teleradio oyentes, también podemos decir así. Sí, los televidentes, sí, los televidentes, claro. Sí. Entonces, a mi hermano Horacio Montenegro desde Chile, que siempre es mi contraparte, junto con usted, y lógicamente hoy nosotros traer una perspectiva de realmente de lo que es el diálogo que se establece ahora y que ha llamado el Colegio Médico al Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República, y que vemos que hay una representación de la Vicepresidenta de la República, quien fungió hasta hace unos días como la jefa del Gabinete de Salud. Bien, el problema básico de ese diálogo es que no se ha informado en qué van las cosas. Nosotros esperamos realmente que las expectativas que se ha creado con este diálogo conlleve a eliminar muchas injusticias sociales y de atención en salud, tanto para la población como para la clase médica. Y en ese orden, ustedes saben que la ley 8701, que creó el Sistema Nacional de Seguridad Social, dejó fuera mucho espacio de derecho, a pesar de respetar lo que es la Constitución de la República. Entonces, en ese orden, nosotros hemos observado que ustedes saben que al entrar a la ley hubo una inequidad, y es que todo lo que tenía 45 años en adelante se fue a un sistema de reparto, hemos dicho, a Hacienda, y el que tenía menos de 45 se fue a un sistema de capitalización individual, que son los que están representados en las AFP, que son pensiones parciales, porque se supone que usted va creando un fondo, y ese fondo tiene el favor de que se invierte en todo lo que tiene que ver con el sector privado a través de la ley que creó un fideicomiso para establecer que esos fondos pueden ser tocados. Sin embargo, el beneficio que provoca esa intervención en el sector privado no impacta de manera positiva a ninguno de los pensionados y jubilados, porque usted nunca ha visto que, bueno, hasta hace alrededor de 6 meses, podemos decir que el 95% de todas las pensiones no pasaban de 6,000 pesos, tanto en el sector público como en el sector privado. El presidente de la República hace unos meses estableció un decreto donde aumentaba 10,000 lo que ganaban por debajo de 6,000 pesos.
pero no así ha pasado con el sector privado, sigue siendo una injusticia. Y no vemos en ningún momento que hay una plusvalía que genera la ganancia de esa intervención en esas decisiones que se han tomado financieramente, pero no llega entonces a los jubilados y los pensionados. La ley tampoco prevé en ningún momento que si un aumento de sueldo se produce en el país, se aumenten también o se indexen a lo que es ese aumento también a lo que son jubilados y pensionados. Eso nunca ha existido a menos que sea por un decreto. Claro. Aquí tenemos pensiones, sobre todo en el sector salud, que se provocan por medio de decretos que lo suben a 50, 75 mil, 80 mil, dependiendo de la voluntad que tiene el Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, que es quien lo ejecuta. Tenemos que decir también que hay un punto importante que puede ser luminoso, y es que si en el punto de la pensión, nosotros en el capítulo establecemos que la pensión 414-98, que es la que favorece en el sector salud a que todos los miembros de los hospitales, todo el sector completo, pues se beneficiarían de una ley que desde el 98 se estableció, se promulgó, pero no tiene financiamiento. En el 2019 se le consiguió el financiamiento a través de mucho esfuerzo, de una lucha también, y nos sentamos a establecer entonces con el presidente de entonces y el ministro de Salud de entonces lo que era el financiamiento de esa ley 414 en el 98, que establece que usted se va hacia la jubilación y a la pensión, inmediatamente cumpla con la edad reglamentaria, usted se va en base al monto del último salario con todos los incentivos incluidos. Hasta este momento tenemos en República Dominicana alrededor de unos 5.000 médicos esperando por esta pensión. Y nadie se ha ido a pensionarse porque la que existe es la pensión 379-81, que es una pensión, que es la ley de pensión general, que establece que usted se va con el 80% sin los incentivos incluidos. Estamos hablando de unos 38.000 a 40.000 pesos mensuales. Una persona que gana alrededor de unos 80.000 con todos los incentivos no se va a ir a una pensión cuando ahorita los medicamentos y las necesidades que requiera, ese dinero no le va a dar para nada. Eso es lo que ha hecho que se haya creado un banco ahí, Carlos y Horacio. Bien, Horacio. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Voy a partir de atrás para adelante. Santos, respecto a tu exposición. Y no sé qué tú te encuentras tan injusto que la pensión de un médico pase de 80 a 40 o 45 mil, cuando en el sector privado, las personas comunes y corrientes, la tasa de reemplazo es muchísimo más baja. Si una persona que gana 80.000 termina recibiendo 20. Allí, y con el respeto que me merece todo el gremio, aquí yo tengo muchísimos amigos, siento que hay una suerte de privilegio sobre el resto de la población y habría que buscar un mecanismo como para poder compensar y buscar un sistema de pensiones para el gremio que sea justo y equitativo, pero también sin dejar de mirar al resto de la población, que también tiene un sistema, o una situación más bien, compleja respecto al actual sistema de pensiones, y que todo el mundo está con la expectativa de qué es lo que va a suceder, si va a venir una reforma o no, eso sigue durmiendo en el Congreso, y la cosa sigue en status quo por años. Esto esto viene desde hace muchísimo más atrás. Ahora bien, respecto al tema del conflicto del colegio médico dentro del modelo de sistema de seguridad social, después de escuchar ¿cómo se llama?, los anuncios del presidente en su discurso del 27 de febrero, yo no sé qué expectativas puede tener el colegio médico que el gobierno después pueda no solucionar el problema, porque esto incluye el sector privado básicamente,
pero que pueda ser algún aliado o hacer algún tipo de gestión para, ¿cómo se llama?, destrabar el tema. No sé cuál es tu opinión respecto de eso, Santos. Bueno, es una buena pregunta, Horacio, Sí. muy buena pregunta, porque lo primero es que nosotros hemos dicho que la ley de seguridad social no la cambiaron, no fue lo que nosotros, lo que se creó inicialmente no es lo que tenemos, y lo que tenemos es un mamotreto que para nosotros ha cumplido con respuestas sectoriales, sin embargo, ha negado derechos. Y hemos dicho, recuérdate, en muchísimas ocasiones, que la ley 8701 es inconstitucional. ¿Por qué? Porque se supone que si se apega a la Constitución de la República, que establece el artículo 61 de nuestra Carta Magna, el derecho fundamental a la atención de la salud, que debemos recibir todos los dominicanos. Y el primer artículo de la ley 8701 establece claro que se apega a los derechos constitucionales. Y desde ese momento ya comenzó a negar derechos. ¿Por qué? Porque no, por lo que tú has planteado, nosotros no podemos tener gente como nosotros la hemos planteado, empleados que duraron todos los años del mundo, con 5,000, con 6,000 pesos. O sea, yo eso lo mencioné, Horacio. Y todavía no están asegurados lo que es una correcta cobertura de salud para una persona pensionada y jubilada. Eso es prácticamente una dispensa que algunas pero imagínate. instituciones hacen, o algunas ARS, o el sistema solidario. Sí, sí. Fíjate que el sistema se creó de una forma solidaria. Sin embargo, la evasión y la ilusión aquí, el otro día se demostró que estaba por encima de un 30%. Y entonces los que somos empleados, que tenemos nuestra esposa, tenemos nuestros hijos, todo el mundo tiene que aportar. ¿Y qué pasa? Que cuando te vas al mismo seguro, entonces esa misma ARS lo que tiene son limitantes de un plan básico, o si no te tienes que comprar planes complementarios. Desde ahí, de ese punto de vista, de crear planes complementarios con un plan básico, ahí mismo se acabó el asunto de decir que tenemos derecho universal. Eso no es verdad. Y también Eso lo no que es tiene verdad. que ver con las coberturas de medicamentos que son limitadas en algunos casos, o amparadas o regidas por un catálogo que no se moderniza adecuadamente ni con la frecuencia necesaria, que a veces la gente tiene que, buscando un medicamento, dice, no, ese el seguro no te lo cubre, sí, pero incluso a veces hasta el médico o el centro que te está recetando no está en la base de datos de la ARS. Así es. Y lo último, las últimas cosas que quería hacer las ARS era que, al igual que cuando tú vas a un procedimiento, cuando vas a la farmacia quieren que notifique hasta el médico y que tenga una relación total lo que tú prescribes. Eso es un desorden, porque es todo el control de un capital, no un control de la salud. Sí. ¿Y qué sucede? Que nosotros tuvimos un colegio médico que había recibido en el 2019 para el 20 una resolución producto de una lucha en contra de las ARS grandes y las pequeñas, donde todos nos pusimos de acuerdo, y hubo una resolución que parió ese acuerdo del Consejo de la Seguridad Social. ¿Qué me parece a mí, Horacio? Que el colegio médico va a terminar usando esa misma resolución con otro nombre, porque no es el mismo presidente. O sea, en el 19 estaba Roa, y ahora el discurso que era tan radical y que todavía sigue en las calles, porque estamos hablando con el presidente, pero el discurso de fuera la FP, fuera la ARS, cosas que cuando se sientan ahí, todo el mundo sabe que han tenido que venir después de 3 meses derrotados en la calle, porque ese pleito no era ahí que había que hacerlo. Ese pleito era al Congreso, donde está la comisión que estaban discutiendo la reforma a la ley, y poner ahí un economista en costo y también poner un abogado. Bueno, pero parece ser que vamos a hacer un pequeño espacio ahora, y vamos a introducir entonces este tema, Horacio, en el próximo segmento. Montenegro, ¿no? Vamos a seguir hablando acerca de esto. Luego de unos mensajes nos llegó el momento de nuestra primera pausa comercial.
Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL, ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: Senasa Subsidiado y Contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS Palic. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste. 809-544-0909. Bien, continuamos en Salud y Previsión 110 con Horacio Montenegro desde Chile. Seguimos conversando acerca del conflicto del Colegio Médico con las ARS. Miren, mi estimado amigo, yo escucho y claro, todos quisiéramos tener un sistema de seguridad social que nos brindara a todos, ¿cierto? Pensiones justas para todos, los mejores planes para todos, y uno escucha a ciertos dirigentes gremiales, sindicales, dirigentes políticos, que tienen esa bandera de lucha y creen, ¿cierto?, que existe esa utopía, y me disculpan de ser tan drástico a lo mejor en el análisis, pero en estos años que yo también estuve dentro de esa utopía, me he ido convenciendo que eso va a ser imposible. Y básicamente, ¿por qué? Porque ¿con qué recursos se financian todas estas demandas? ¿Con qué recursos nosotros manejamos un sistema de seguridad social que nos permite tener mejores pensiones para todos? ¿Con qué recursos nosotros manejamos las gestiones para tener un mejor sistema de salud? A mí siempre esa pregunta siempre va a estar ahí sobre la mesa, y cuando existe un gremio como el Colegio Médico que hace un pliego de demandas que desde mi punto de vista algunos son inalcanzables, no analizan cuál es realmente la situación de la posición financiera que tiene el país. Un país que está además sobreendeudado, que en algún minuto van a tener que ir a pagar esa deuda externa, y se va a venir un apretón más de lo que hoy día existe. El costo de la vida sube y uno dice, bueno, ¿cómo nosotros vamos a seguir funcionando hacia adelante? Queremos aumento de tarifa, y ese aumento de tarifa igual colateralmente impacta al bolsillo de los pacientes, porque el copago va en proporción del aumento de las tarifas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos frente a ese tema? ¿Cuánto puede ayudar un gobierno de turno para solucionar la situación? No es el momento de poner los pies en la tierra, digo yo, y comenzar a hacer propuestas y acercarnos un poquitito a eso, pero no con demandas que son exorbitantemente fuera de todo lugar. Santos, Carlos, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que tú hoy has puesto muchas cosas para que nosotros hoy las reflexionemos. Lo que tú estás planteando es una pura realidad. Ahora, ¿qué ha sucedido en República Dominicana?
en la parte de la salud, Montenegro, y prácticamente en países como el nuestro. Lamentablemente, mientras un Estado su responsabilidad social se la deje a empresas, ¿entiende? No vamos a tener una respuesta realmente equitativa ante las demandas de la población. Me explico. ¿Cómo es posible que usted, para dar atención en un sistema de seguridad social, tenga que depender la base financiera de dos elementos, del empleado y el empleador? Cuando se supone que cada vez que entienda un empleado que hay empresas que pueden dar X cantidad en ese por ciento, de un 30 a 70 o de un 3 7, ¿verdad? Porque usted sabe que el 30% lo da el empleado y el 70% lo produce el empresario para producir la cápita, sí, que es lo que aumenta la cobertura en el sistema de seguridad social. Esto es muy diferente a los aumentos de sueldo. Está un punto ahí. Eso es la teoría, el empleado da el 30% solamente. El empleado da el 100% de la cápita. El empleado da el 100%, o sea, porque al final cuando uno contrata a una persona, te hablan del sueldo líquido que va al bolsillo y allá tú tienes calculado, ¿cierto?, todos los descuentos. No es, en la práctica no es verdad que es el empleador el que paga el 70% de la cotización de los usuarios. Voy a tener muchos detractores, se me van a ir todo el mundo empresarial encima, pero al final es así. Es, desde mi punto de vista, es el empleado el que paga el 100% de sus cotizaciones. El resto es un papel. Que aquí la ley estableció. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque tenemos que poner la cosa clara también. Primero, tenemos una ley que no corresponde a lo que nosotros necesitamos como sistema de seguridad social. Esta ley hay que cambiarla. Y es lamentable que en esa conversación con el gobierno, el colegio médico se quede prácticamente sin esta exigencia. ¿Entiendes? Porque una retórica en la calle. Delante del colegio médico, en las narices del colegio médico, la ley ha sido violada y el mismo colegio tiene alrededor de unas 28 sociedades especializadas que tienen más de 500 de todos procedimientos que deberán enriquecer un plan básico. Sin embargo, no es así. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los procedimientos tiene que costearlo el empleado, el afiliado en este caso, que es como le debemos llamar, de régimen contributivo. Entonces, sucede y viene a ser que si debe actualizar todos los 2 años un plan básico de salud, ¿qué tiempo tiene ese plan básico que no se actualiza? En el 2007, entre el Seguro Familiar de Salud, hacen una negociación con un copago, que usted sabe que era de 100 pesos, pero dejaron a todo a lo largo de los años la inflación acumulada y eso ha tenido que asumirlo el afiliado porque el médico tiene que subsistir. Entonces, no, como dice por ahí un gerente de la Seguridad Social, que el gasto de bolsillo del afiliado es fuerte, pero cuando él estuvo ahí, que fue gerente de la Seguridad Social, él nunca estableció el cumplimiento a la ley. 2 resoluciones totalmente de espalda a la ley y al Congreso que la creó, crearon un plan básico de salud totalmente opuesto, que está estático desde la fecha y hace que se aumente más y se ponga pero muy fuerte en dinero y financiamiento lo que es el costo para usted tener una atención. Pero es por eso, porque ¿y cuál es después del 2005 aquí, que entró lo que llama la independencia supuestamente de los poderes? Porque el colegio médico no jugaba el papel de ante un tribunal administrativo y contencioso y demostrar prácticamente todas estas violaciones? ¿Por qué no ha llevado al Consejo de Seguridad Social violando sus propias resoluciones, como sucedió en el 2019, que se creó una resolución después de una lucha, se hizo un acuerdo y el Estado se comprometió a establecer la resolución 482-07, que produjo más de 36 nuevos procedimientos por primera vez después del 2007 y aumentó las consultas por lo menos 200 pesos más para llevarla a 500. Y en favor de los pacientes, sin tener que ir a los bolsillos, a través de financiamiento de reducción y elevación, que es lo que tenemos que buscar aquí, para no cargar más al afiliado, porque ya no aguanta más una persona. Y lógicamente,
con un presupuesto que nunca pasa de un 2%, mal contado, porque hay que quitarle y reducirle las aguas, y NAPA y todo el INDRI y todas estas cosas. Entonces, ¿para dónde vamos? Donde quiera que hay seguridad social, un sistema adecuado, equitativo, el presupuesto en salud, mire cuánto es, ¿entiende? Y nosotros hemos copiado el sistema chileno, hemos copiado el sistema colombiano, pero esa gente está mejor que nosotros. Aún hay problemas serios. Hay un problema serio. Ver qué fue lo que tomaron en cuenta, o que lo que no se tomó en cuenta aquí para que las cosas no fueran de esa manera. Porque yo tengo un contrapunto ahí. A veces nos cuesta, estando en República Dominicana, cuando somos muy autoflagelantes en los análisis, y nos falta mirar a los vecinos, ¿cierto? Y a los sudamericanos que de República Dominicana miramos tanto. Yo, a diferencia tuya, encuentro que el modelo dominicano es muchísimo mejor que el chileno. No es cierto que el modelo de salud se copió desde acá. Aquí el modelo de salud no es cero solidario. Aquí el que no tiene los recursos para pagar un buen plan, lo que tiene es algo mínimo. Y por eso tenemos una crisis gigantesca aquí en el sistema de salud. Y no es por un conflicto entre el Colegio Médico y las ARS de acá, no. Es sobre la sostenibilidad del sistema. Entonces ya colapsó. Entonces, yo me pregunto, ¿cambió República Dominicana en los sistemas de salud cuando aparecieron las ARS? ¿Son tan malas realmente las ARS como las pintan? A mí me da la sensación que no. Ahora bien, ¿que hay que hacer, que hay que normar? Sí. ¿Que hay que hacerle ajuste al modelo? Sí. Pero pensar que esto mejora dejándolo todo en manos del Estado, para mí es pegarse un balazo en el pie. Las ARS han hecho aporte importante al sistema, eso sin duda. Que son empresas privadas que buscan retorno, sin duda. Si no, ¿para qué van a existir? Y eso ¿es ilegal? No, es legal. ¿Es razonable que busquen retorno? Sí, es razonable. Ahora bien, ¿cómo equilibramos la fuerza y cómo nosotros rediseñamos un modelo donde convivan el mundo privado y el mundo público en bienestar de los pacientes? Y ese es el tema. O sea, irse de frente contra el sistema privado, a mí me parece un error garrafal. Irse de frente contra el sistema público también. Entonces, lo que hay que buscar aquí es justamente lo que es el título de nuestro programa de hoy, el diálogo. Y el diálogo para buscar mejorar lo que hoy día existe. Y cuidado, no se equivoquen, que no es cierto que aquí tenemos nosotros un sistema, aquí en Chile, donde estoy, un sistema de salud mejor que el dominicano, o Colombia tiene un sistema mejor que Colombia hoy tiene una crisis profundísima respecto a su sistema de salud y seguridad social. Entonces, dejemos, creo yo, de ser tan autoflagelante y de estar golpeando, ¿no es cierto?, con unas rocas tremendas sobre lo que tenemos, y tratemos de construir o reconstruir o modificar lo que hay, porque lo que hay no es malo, Santos, no es malo. Primero, tú sabes que nosotros fuimos y copiamos el sistema foráneo. O sea, nosotros, los técnicos fueron a Chile, fueron a Colombia, y particularmente se imitó mucho la situación. Se tropicalizó un poco por la parte empresarial. Sí, lo que pasa es que en Chile también fue prácticamente reduciendo y degradando los derechos por el sistema capitalista de una economía neoliberal que también nosotros nos azotó. Tú planteabas aquí, existían lo que eran el IDCS, y el IDCS, por no cumplir completamente con algunos aspectos, nacieron las igualas médicas, porque los empleados querían ir a una maternidad privada, ¿entiendes? Ahí entonces comenzaron después las ARS, que nacen después de las igualas. Ahora, el sistema ha dejado de un solo lado las ganancias
Y es verdad que alguien tiene que auditar y que alguien tiene que procesar, si no el Estado, por lo menos ese era el papel que juegan supuestamente las ARS, que son las que van a auditar que usted haya cumplido con el proceso frente al paciente. Pero eso no le da derecho a empresarios a incursionar, porque aquí se incursionó en el servicio de salud para ganar dinero y se dieron cuenta que el negocio es bueno. Y es lo que ha pasado y donde se ha plegado prácticamente dos elementos, el paciente para un lado y el médico. Si me pregunta para finalizar esta parte del espacio, ¿cuál es, el médico están peor antes que de la seguridad social o están mejor ahora? Están mejor ahora, pero mucho mejor están las que están como intermediarias, porque ahí están las ganancias que todos los años de manera pública tienen que hacer de acuerdo a la ley. Y eso no es lo que ha pasado con la salud en los derechos de recibirla todos los afiliados. Así que nosotros vamos a ir a una pausa y en otra ocasión entonces seguimos el tema. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más salud y previsión luego de unos mensajes. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: SENASA subsidiado y contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS PALIC. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. Estamos entrando en los últimos segmentos de Salud y Previsión 110, recordándoles que estos programas puede usted verlos cada domingo, Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster, 54 de Altiz, La Voz del Trópico, y cada uno, tanto este como los anteriores, los puede ver en la cuenta de YouTube de Revista 110. Montenegro, doctor Ramírez, tenemos ahora que hacernos la gran pregunta precisamente de qué podría esperarse. Uno ve a veces ciertas luces como de flexibilización o de cordura en algunos casos, pudiera desde el punto de vista que se vea, en las posiciones del Colegio Médico en cuanto al conflicto frente a las ARS. Pero, a fin de cuentas, ¿a dónde debería desembocar todo esto, doctor? Bueno, yo creo que, desde mi punto de vista como dirigente nacional del Colegio Médico y pasado vicepresidente, en par de ocasiones que he sido del Colegio Médico, he estado también dirigiendo el Consejo de Sociedades Médicas Especializadas en un par de ocasiones. Y ahora
hay muchas expectativas, porque nosotros mismos en este programa, el programa entero, habíamos pedido un acercamiento con el Ejecutivo y habíamos también planteado que en el Congreso, en el momento que se estaba discutiendo la ley, podíamos tener ahí un economista en costo y un abogado constitucional para nosotros demostrar por qué queremos 24 en cuestiones de farmacia. Ahora, usted puede pedir 24, usted puede pedir 30 para una farmacia, pero usted no hace nada con un afiliado de una farmacia y que cuando usted llega y dice, no, eso no lo cubre el seguro, que esto no lo cubre qué sé yo cuánto, y al final usted tiene que pagar igual, teniendo más cobertura. O sea que lo primero es hacer eso. ¿Y de dónde y por qué se tiene que acumular un dinero? Debe acumularse todos los años, porque desde que eran 3.000, desde que eran 8.000, aquí hay una población de 20 a 40 años, 42 años, que no usa seguro, ni si va a la farmacia. Entonces, todo esos dinero que se quedan ahí, ¿para dónde va? Eso tiene que ir. No, en los planes complementarios, a veces, el complemento incluye también una cobertura de medicamentos adicional a lo que es, pero lo que se gasta es lo de la parte básica ya prevista. Es decir, hay un dinero que va dentro de lo que es lo que se paga complementario, que no se consume. Eso también es otra cosa. Es un lío, es un lío. No, y al inicio usted mencionaba de esa actitud a veces, de esa indagatoria profunda, que refleja tanto lo que es una defensa, vamos a decir, de la ARS, en la cual indaga mucho con el propósito claramente marcado de ver si el médico está indicando cosas que desde el punto de vista de gente que no es médico pueden considerarse innecesarias. Eso, porque lo que están asegurando más es la rentabilidad del sistema más que la prestación del servicio. Sí, Montenegro. mira, en ningún país del mundo la seguridad social es perfecta y nosotros no pretendemos que en República Dominicana no lo sea. Ahora, este diálogo con el presidente, después de rendir cuenta, fíjate en un sector salud que no hay una campaña de prevención y de promoción en salud, donde nosotros vemos de que 1.000 plazas, donde hay 28.000 médicos que están desempleados, donde vemos que hay un auge de las enfermedades tropicales que de una u otra forma ya tenemos aquí endémicas, como son el dengue, la chikungunya, el mismo cólera. Y ya el COVID, yo, sin ser infectólogo, dije que es endémico a nivel mundial, porque a donde entró se va a quedar para siempre, aunque no sea con los mismos brotes y la misma intensidad. Claro, dependiendo de la prevención que usted tenga. Pero no aguanta más en ese diálogo que se establezca una pensión sin tener que ser un decreto, que se establezca inmediatamente usted cumpla su edad y cumpla el tiempo, que a usted le den su pensión. También que hay una indexación de, lógicamente, que si a usted le aumentan su salario, también a los pensionados y jubilados hay que aumentárselo. Eso no debe quedarse fuera de los acuerdos, porque ahora estamos acordando la ley y los derechos no se acuerdan. Los derechos se exigen o se arrebatan. Y aquí estamos nosotros, como dije el otro día, creando la resolución 482-07 o al principio de mi intervención con otro nombre y otra fecha. En vez del 19 vamos a ponerle 23. ¿Por qué? Porque vamos a terminar en una negociación donde se van a quedar como deben quedarse, y yo estoy de acuerdo. Alguien tiene que auditar, pero las intermediarias no deben tener ese % de ganancia por el hecho de que alguien tenga que vigilar un proceso de atención entre un paciente y un médico. Demasiado dinero. Y entonces, lamentablemente, los intereses de dinero, cuando se ponen en manos de particulares, el Estado lo pone, es que pasan estos conflictos. No aguanta más la actualización de un plan básico, un cumplimiento de la ley, o si lógicamente esta ley no ha dado pie con bola, vamos a cambiarla por una ley más universal y una ley más equitativa y una ley más garantista. ¿Entiende? Porque aquí tenemos que mantener derecho, Montenegro. Yo le pregunto los derechos, Santos, pero yo siento que el discurso que vende muy bonito, y no, esto ni siquiera lo quiero catalogar de izquierda o derecha, pero el discurso de que todos tenemos que mejorar los derechos, ¿cierto? Y demonizar el empresariado, y que el empresariado no debe ganar tanto dinero. Entonces uno se olvida, quienes hemos emprendido en empresas, todo el esfuerzo que hay detrás,
y y el talento humano que se coloca allí para poder sacar adelante las instituciones y que definitivamente son mucho más eficientes que el sistema público. El sistema público eh, tiene una serie de situaciones de corrupción y no solamente en Dominicana. Digo, en todos los países del mundo sucede lo mismo. Entonces, ojo con eso, porque eso es llevar, digamos, a una distorsión a la población y estar, como te digo, demonizando el empresariado. No digo que todos sean eh, que no son todos malos. Hay algunos, por supuesto, que hay que supervisarlo más que otros, pero ojo con eso. Y respecto a lo que tú comentas, Santos, que la auditoría que hacen las ARS o el tema de la cobertura de los medicamentos, eh, yo entiendo que es un tema que hay que hacerlo. Fíjate tú, yo les invito a todos ustedes a leer un artículo en Forbes que salió hace poco y que habla, ¿cierto?, cómo el capital privado monopoliza la gestión de los médicos. Entonces, vienen unos inversionistas, construyen una clínica, que es lo que más o menos dice el artículo, eh, y le exigen al equipo médico realizar, aparte de la consulta, realizar exámenes de apoyo diagnóstico que no son necesarios para lo que están mirando. ¿Para qué? Para tratar de exprimir lo que más se pueda al seguro médico. Y el seguro médico, entonces, como se da cuenta de esa situación, empieza con un sistema de auditoría y tenemos una guerra de nunca acabar. Y así, y eso es justamente lo que nos pasa en República Dominicana. Entonces uno dice, está bien, nosotros tenemos claro el tema de las ARS, pero ¿y cuál es la autocrítica que tiene el gremio respecto a cómo funciona con el sistema privado? Yo no he escuchado ninguna autocrítica. Y a mí no me pueden decir que no se hacen fraudes, pues yo lo he visto en persona. Y hace varios capítulos atrás, cuando iniciamos este programa, yo comentaba de un caso que además tenía aristas legales, de una persona que fue operada en una muy renombrada centro de salud y que en esa cirugía se murió. Y cuando resultaron ver, no era Fulanito Pérez el que realmente estaba muerto, porque Fulanito Pérez estaba vivo y él le había prestado su carnet de seguro a Juan Gómez, y era Juan Gómez que realmente había fallecido, pero para todos los registros había fallecido Fulanito Pérez. Entonces, cuando tenemos instituciones de salud privada que aceptan la suplantación de pacientes, cuando se refacturan los servicios, porque entienden que las ARS no pueden ganar más dinero, es en donde entramos nosotros en una espiral de distorsión y llevamos al sistema a este tema tan complejo. No estoy eximiendo responsabilidad a las ARS, pero yo sí destaco el rol que han tenido hasta ahora en República Dominicana para mejorar los servicios de salud. Entonces, en vez de estarnos bombardeando, pues acerquémonos, juntémonos y veamos cómo en conjunto mejoramos todas las situaciones dentro de las posibilidades del presupuesto que se tiene, porque lo otro de pedir ilimitadamente es realmente una utopía. Y alguien tiene que tirar el cable a tierra y decir de alguna manera las cosas como son. Espero no ganarme muchos haters con esto que estoy diciendo, pero yo creo que hay un momento, Santos, Carlos, que uno tiene que hacer análisis duro y sin tener parte ni para un lado ni para otro, mirar el escenario con la mayor objetividad posible. A mí me preocupa que República Dominicana vaya caminando a tener un conflicto social de gran magnitud, producto de este tipo de discursos, producto de este tipo de conflictos que confunden a la población y de alguna manera la llenan de una de desesperanza y de frustración, que después podemos terminar en un estallido social que todos vamos a lamentar. Nosotros no cambiamos muchos aspectos de la ley y usted mantiene el desorden que existe ahí porque no hay controles ni de un lado ni de otro. Y Funcionar, Santo. Ahí sí, el Estado tiene que hacer funcionar
el Congreso tiene que funcionar. Santos, ¿qué pasa que cuando tenemos a nosotros un congresista entrevistado y Carlos se tiene que acordar? Y le hago la pregunta y él habla del hombre del maletín, viejo. Entonces, cuando tenemos tan normalizado en nuestra sociedad el hombre del maletín, es porque estamos en tierra de nadie. Entonces, alguien tiene que terminar con esas prácticas, si eso no puede seguir. Entonces, si tenemos un Congreso que está en el fondo, el hombre del maletín, y digámoslo como es, sobornado, entonces, ¿para dónde vamos? Entonces, saquémonos las vendas de los ojos y tratemos de avanzar de la mejor manera. Y el hombre del maletín no lo inventé yo. Carlos te puede dar fe. El diputado Botello, en una de nuestras entrevistas, lo dijo claramente. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso, Santos? En el sistema de lo que tiene que ver con el Congreso ha establecido claro cómo se introducen los diferentes proyectos y cómo se le dan seguimiento. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Y eso que dijo el hombre del maletín, lo vemos hasta con congresistas que murieron en defensa de un proyecto y hasta ahora ni siquiera se sabe quiénes lo mataron ni por qué lo mataron. Eso pasa en República Dominicana y como ha pasado en otros países. Ahora, mientras usted tenga como Estado un desorden entre quien te administra tanto salud y otro administra recursos y usted no intervenga, la ley estableció la CISARRIL para eso, para regular entre los prestadores y los administradores. Pero ¿cuál es el papel de la CISARRIL si ni siquiera tienen, aparte de vos, que es lo único que tienen, ni siquiera tienen veto? Una estructura tan importante como esa para definir autoridad, ¿entiendes? La vida en que se ha convertido aquí, sí, que ha sido la vida durante todo este tiempo. Pero no hemos hablado, no hemos tocado tan profundamente como lo debería el asunto de lo que es la parte financiera y de cómo quizás el manejo, el modelo de difuso en el cual se maneja la salud en ciertos ámbitos también la encarece y quizás la convierte en algo que por más dinero que se meta en ese sector, uno puede seguir diciendo que va a seguir faltando para muchas otras cosas. O algún uso le van a dar. Y si entra más, algún uso le encuentran. Estamos hablando estos días, por ejemplo, de la diferencia de cómo funciona una clínica que es propietaria de todos los servicios que brinda. Pero a ver, que hay una clínica aquí que son como un mall, que lo que tiene simplemente es cubículos para los médicos que pagan por ello y los médicos para cubrir, donde los médicos van y reciben a sus pacientes, y también en algunos casos clínicas que ni siquiera sus áreas de imagen, ni su laboratorio, ni su farmacia son de ellos. Así. Entonces, es todo un entramado. Fíjate, que a veces quizás cosas que debieron o arreglarse o hacerse bien desde el principio no se hicieron. Yo te pregunto, y ahí yo pensé que Horacio iba a hacer hincapié cuando estaba hablando de si esa figura se introduce en el sistema, aquí no estuviéramos hablando de cuarto, que es la estrategia de atención primaria. Si esa estrategia de atención primaria se establece, si hubiera una autoridad fuerte en el sistema, eso hace rato que había roto con esos gatos de bolsillo. Santo, el mismo gremio estuvo en contra de eso. Y no me digas que no, porque yo te puedo decir con toda la gente que me ha tocado sentarme para discutir y ver cómo avanzamos. Este programa es bueno. Sí. Horacio, este programa es bueno porque ha mantenido que nosotros, aún como plataforma, nosotros somos claros en tener ideas encontradas con objetivos iguales. O sea, en un sentido tenemos una idea encontrada, pero buscando un mismo fin. Si nosotros no tenemos un sistema fuerte, pasa esas cosas, no es que el médico, hay negocio, así como hay empresarios, hay empresas que son centros de salud y otros son ARS y nosotros estamos en el medio. ¿Qué pasa? Que todo el mundo, como todo el mundo está ganando y no está viendo que el sistema va a colapsar, todo el mundo lo que está viendo la gallina de los huevos de oro ahora, que es lo que tú estás planteando y donde yo estoy de acuerdo, porque yo no estoy en desacuerdo con nada de eso, sería yo no ser objetivo. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que replantearnos dentro de la ley las cosas que son básicas y poder encontrar en un momento no de diálogo, sino de entendimiento y pensar en el país.
no pensar Es que en no hay intereses voluntad. propios. Bien. Exacto, no hay voluntad política para eso. Y el gremio ha torpedeado también el inicio de la estrategia de atención primaria. Entonces, eh, te lo digo con 100% certeza. Yo estuve sentado con el ministro del Trabajo de la época, Domínguez Brito, junto a Pedro Luis Castellano, para ver cómo destrabábamos y avanzábamos en el tema de atención primaria. Y todos teníamos buenas intenciones, pero eso no quedó en nada, al final. Te estoy hablando, fíjate la Sí, época, mi hermano, Domínguez sí, Brito. recuerda algo. ¿Por qué las ARS fuera de SENASA, si aquí hay 3 regímenes, solamente lo soporta y lo tiene y como responsabilidad a través del Estado el SENASA? ¿Por qué no nos hemos ido a tratar de tener un régimen subsidiado que lo tenga humano, par y universal? Porque están pagando una cápita apenas de 200 pesos por cada afiliado. Este es un problema, entonces no es un problema de resolver un problema, de dar respuesta a una población que lo necesita. Tú tienes que ver eso, o sea, la diferencia que hay bien clara, establecida por un problema financiero. Claro. Sería interesante tener a un representante Sí. de la ARS que lo recuerde. Sí. Bien, señores, el tiempo se nos acaba, señores. El tema se pone bueno y eso garantiza que cuando nos volvamos a ver va a seguir siendo mucho mejor entonces. Y quizás tengamos más noticias halagadoras para que, en beneficio de todos los usuarios de la Seguridad Social y de todos los que ven este programa Salud y Previsión 110.